En esta quinta lección concluiremos lo que nos resta por considerar de la cuestión acerca de la conveniencia de la encarnación, para pasar a la segunda parte del tratado, la unión en sí misma, la consideración de la unión hipostática en sí misma, donde se da la unión del verbo encarnado, de Dios y el hombre. En la cuestión de la conveniencia, habiendo visto la conveniencia de parte de Dios por su bondad máxima y de parte de la salvación del hombre por la promoción en el bien y la remoción del mal en el hombre, remoción del mal de culpa y del mal de pena, y la promoción en el bien de todas las virtudes y de todo modo de participación de la gracia, Santo Tomás considera en el artículo 3 una cuestión hipotética que plantea una hipótesis de posibilidad para ver justamente en los motivos de conveniencia de Dios, jugando con esos motivos de conveniencia, ver si se hubiera dado, dada la conveniencia por todos esos distintos motivos, si se hubiera dado igualmente la encarnación, de no haber habido pecado, es decir, quitando los motivos de la remoción del mal. Y así dice: si Dios se hubiese encarnado aunque el hombre no hubiera pecado. Si bien es una cuestión hipotética, no es lo que se dio de hecho, sin embargo es muy concreta al mismo tiempo, en cuanto a ver qué motivos concretos son aquellos por los cuales Dios de hecho se encarnó, siendo, como ya hemos visto, posible y conveniente por diversos motivos, sobreabundantemente. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que Santo Tomás en el artículo 1 estableció que es máximamente conveniente por la máxima bondad divina, considerando solo Dios y de Dios en sí mismo, que Dios se encarne. Es decir, no solo era posible a Dios encarnarse, independientemente de cualquier situación del hombre, sino además convenientísimo y máximamente conveniente. Pero no sabemos si de hecho se hubiera dado la encarnación, aún siendo máximamente conveniente, porque depende de la voluntad libre, del querer libre de Dios. En segundo lugar, también en cuanto a la conveniencia para la salvación del hombre, si esa salvación hubiera consistido solamente en aquel aspecto que es remediar la ineficacia natural del hombre para lo sobrenatural y posibilitarle así la realización perfecta de su naturaleza, que no puede con su sola naturaleza llevarla a cabo, ya que el hombre ha sido creado para ser beato con la beatitud sobrenatural, con el auxilio divino. El hombre ha sido creado para con Dios alcanzar a Dios, no para que con sus solas fuerzas naturales de creación lo alcanzara. Y sabemos que la salvación implica un segundo aspecto, que fue por la caída existencial y la situación existencial histórica del pecado, para salvar del pecado. Ahora, si excluimos esto, si el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera igualmente encarnado, Santo Tomás, no quitando ninguna de las conveniencias vistas puramente positivas, digamos así, vista la naturaleza de Dios, la bondad divina infinita, y vista también las razones de conveniencia para la salvación del hombre, que máximamente hubiera beneficiado elevar sobrenaturalmente al hombre para que alcance su fin. Santo Tomás se pregunta, bueno, ¿y hubieran bastado esas conveniencias? ¿Qué corresponde Santo Tomás? Muy sencillamente, dice: en aquellas cosas que dependen del querer libre divino, solamente sabemos aquello que justamente Dios nos reveló acerca de su voluntad libre y positiva,
por qué quiso la encarnación, y consta en la revelación, en diversos textos, que Dios se encarnó para salvarnos del pecado. Esto es, la salvación del pecado constituye, podemos decir así, el motivo determinante de la voluntad divina, tal como Dios nos ha manifestado y nos ha revelado su voluntad y su decisión libérrima. Así, los textos de la Sagrada Escritura revelaban al Mesías o Cristo como Salvador o liberador del pecado. En Isaías, Daniel, Zacarías, también así en el Nuevo Testamento, Mateo, ¿no? En la revelación del ángel a San José, es cuando le explica el nombre de Jesús, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo Cristo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La encarnación comparada con la venida de un médico en diversos pasajes del Evangelio. También en los padres, en la liturgia, el pregón pascual, oh feliz culpa que nos mereció tal Salvador. Así, en el credo nosotros profesamos que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre, indicando así e implicando justamente que el motivo determinante de la encarnación es para librar al hombre del pecado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica y también la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 55. Así, podemos decir que solo por revelación podemos saber cuáles fueron los motivos, siendo todas esas conveniencias, toda esa lista, elenco de conveniencias que hemos visto, cuál fue el motivo decisivo, el motivo que completó las conveniencias y por las cuales Dios también determinó su libre decisión a encarnarse para salvar al hombre del pecado. Esta posición de Santo Tomás, que se atiene a la revelación y que tiene su justificación muy fundada, no quita para nada todas las otras conveniencias, la mera posibilidad de que, y la conveniencia máxima de que Dios lo hubiera hecho, hubiera obrado la encarnación, aún sin el pecado del hombre. Es distinta a la solución de otros, clásica y conocida sobre todo, la posición de otro medieval escolástico, Duns Scoto, que sostiene que se hubiera igualmente encarnado simplemente por la perfección del universo, por la perfección de la humanidad, para llevar a la humanidad a su perfección, lo cual podemos simplemente decir que la perfección de lo creado en cuanto creado, el fin de toda la creación de Dios y el fin justamente de la criatura humana, es la unión con Dios, la unión operativa por la visión beatífica y por la gloria, y esa glorificación extrínseca que el hombre ha de dar de Dios, y no propiamente la encarnación, que es como una gratuidad mayor, es como un don aún indebido al fin último que se hubiera alcanzado igualmente, sea del hombre, sea de toda la creación. Es decir, la perfección del universo se hubiera alcanzado. Claro que en el hombre, Cristo Jesús, siendo perfectísimamente hombre y máximamente elevado por la gracia a una máxima visión divina, dada su proximidad tan íntima con la persona del Verbo, es cierto también que se da una, digamos, altísimo grado de la perfección de la criatura, solamente que esa perfección de la criatura en cuanto a la humanidad de Cristo, y en cuanto a la humanidad de Cristo es una humanidad criatural, alcanza su perfección propia por la operación de la visión beatífica y de la bienaventuranza que tiene el alma de Cristo, digamos la humanidad de Cristo, y no por ser la persona divina, aunque esto es convenientísimo y concorde máximamente con el hecho de la proximidad que tiene por ser la persona del Verbo, la persona del mismo Cristo. Así que entendiendo quizás
por qué Escoto tiene su postura, sin embargo, no la compartimos, seguimos aquella de Santo Tomás, para distinguir también entre lo que es propiamente la perfección del hombre en cuanto hombre, la unión operativa con Dios, y lo que es que la persona divina sea el subsistente, la persona, el sujeto ontológico de esa humanidad, lo cual es un don distinto y máximo, hecho al hombre máximamente indebido. Por eso es una máxima donación gratuita de Dios, la unión hipostática. Así, nosotros también podemos ver que en la encarnación se manifiesta y se actúa plenamente ad extra la infinita justicia e infinita misericordia de Dios con motivo del pecado, y habiendo permitido Dios el pecado para esta mayor efusión de su bondad y mayor manifestación de su justicia y de su misericordia. Pasamos a los artículo cuarto. Si principalmente Dios hizo hombre para borrar el pecado original o más bien el pecado actual, viendo dado que el motivo de la encarnación es el pecado, para salvar al hombre del pecado, también para llevarlo a su perfección, y también para convenientemente a Dios manifestar máximamente su bondad y su verdad, dirá Santo Tomás, bueno, ciertamente tenemos que tener en cuenta qué pecado es principal, para ver cuál es el principal motivo, si el pecado original o el de Adán y Eva, que ha afectado a toda la humanidad y que contrae toda la humanidad por ser descendencia de Adán y Eva, o el pecado actual, es decir, el pecado personal de cada individuo humano singular. Y dirá él, bueno, son distintas principalidades, cada uno tiene principalidad en un aspecto. En extensión el pecado original, porque afecta a toda la naturaleza, mientras que en intensidad el pecado personal y actual, porque tiene mayor voluntariedad. Así, en cada persona, claro, el pecado original se hereda, en cambio el pecado actual se comete con propia voluntariedad, es más intenso. Pero dirá, claro, pero es principal aquello que afecta más a la multitud, a la totalidad de la multitud, al bien común, digamos así, que a un particular. Y por eso, principalmente, dice él, se encarnó para salvar del pecado original, pero también para salvar del pecado actual, es decir, para borrar todo pecado. Dejando ya estos motivos propiamente de conveniencia, Santo Tomás dirá, dice al fin del artículo segundo, que seguramente hay muchos más motivos de conveniencia que Dios, en la infinitud de su sabiduría y su bondad, habrá tenido. Estos son aquellos que primera y sistemáticamente un teólogo puede elencar, pero no niega que pueda haber muchos más motivos que se puedan escogitar también o se puedan conocer, y otros que no se conocerán nunca, que pertenecen al misterio de Dios, que supera nuestras posibilidades cognitivas. Pasa ahora a ver la circunstancia del tiempo, la conveniencia del tiempo, los artículos 5 y 6, los últimos, simplemente haciendo una pequeña teología de la historia, diciendo, bueno, ¿cuándo? ¿Por qué? Esto que es el momento llamado la plenitud de los tiempos. ¿Por qué el momento de la encarnación? En el kairos sería en griego. En griego hay dos palabras distintas para el tiempo: el chronos, la sucesión de los tiempos; el kairos, la oportunidad temporal, el momento. ¿Por qué el kairos del momento de la encarnación, la plenitud de los tiempos, cuando fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José? ¿Por qué no al principio de los tiempos? ¿Por qué no al final de los tiempos? ¿Por qué no antes del pecado? ¿Por qué no enseguida después del pecado? Eso es lo que implica que Santo Tomás trate en un artículo quinto, ¿por qué no al comienzo? Artículo sexto, ¿por qué no al final de los tiempos? ¿Por qué no al comienzo? Dirá. Y no antes del pecado, simplemente porque
no había pecado, que es el motivo que conocemos, y sabemos que el primer anuncio del Salvador y de descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del enemigo infernal es el protoevangelio, Génesis 3:15, después del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva, no habiendo pecado, no necesitaban la salvación como remedio del pecado, y la promoción en el bien y el acceso a la gloria de Dios habría venido al hombre por gracia y por gloria, sin la muerte y sin la pena, porque no existía el pecado. ¿Por qué no enseguida después del pecado? ¿Por qué todo ese tiempo largo de preparación, de revelación progresiva, con la sincatábasis o acomodamiento pedagógico de Dios? Porque hacía falta la preparación para la encarnación, acontecimiento tan tremendo como es que Dios se haga hombre, presente personalmente como sujeto ontológico de una humanidad individual para salvar a todos los hombres. Era necesario que el hombre fuera preparado, y así dice Santo Tomás, 4 motivos para esta preparación, esta dilación en el tiempo: para la humillación del género humano, para que los hombres reconocieran la necesidad del Salvador después del pecado, y que reconocieran su incapacidad, y esa fue, como dirá San Pablo, función de la ley después, señalar el pecado sin dar la fuerza para no pecar, sin dar la gracia. Segundo, por el paso de lo imperfecto a lo perfecto, ya que así el hombre hacía experiencia de su imperfección y se iba preparando para lo perfecto que vendría con la gracia por Jesucristo, con la gracia de Jesucristo, y en Jesucristo también tener el modelo del hombre perfecto, una especie de preparación de lo perfecto al imperfecto. Ciertamente la ley es imperfecta, la gracia nos lleva a la perfección de la participación de la vida divina, de la voluntad de Dios en nosotros, a ser interior en nosotros la ley de Dios como una nueva naturaleza inmanente a nosotros por la gracia de Cristo. Tercero, por la dignidad de aquel que había de venir. Convenía que fuera preanunciado y preparada su llegada, como cuando ha de venir una persona muy importante, primero envía embajadores, mensajeros que preparan su visita o su venida. En cuarto lugar, porque si hubiera sido inmediatamente luego del pecado, la dilación en lo largo de la historia del momento efectivo de la salvación hubiera enfriado la caridad, como justamente se dice, bueno, quizás al fin de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra, habrá enfriado la caridad de muchos, es decir, justamente para que no se prolongara demasiado el tiempo que va desde la encarnación hasta el fin de los tiempos, sino por eso en la plenitud de los tiempos. El artículo 6, si la obra de la encarnación debió ser diferida hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y aquí él da 4 argumentos por qué no al final de los tiempos. El primero, porque en ese paso de lo imperfecto a lo perfecto también conviene que exista lo perfecto para que comunique su perfección a lo que es lo imperfecto y lo haga perfecto. Y así, si bien lo imperfecto debe preceder a lo perfecto, dice él, por otra parte lo perfecto es principio de perfección de lo imperfecto. Así convenía que la encarnación, que es la suma perfección, no fuera al final, sino que por la gracia perfeccionara a los hombres desde el momento de su venida hasta el fin de los tiempos. En segundo lugar, no convenía que la encarnación fuera diferida hasta el fin de los tiempos por el efecto que es la salvación y regeneración de los hombres. Si se hubiera dilatado, hubiera encontrado hombres con el paso del tiempo totalmente corrompidos, dice Santo Tomás, porque de generación en generación se da justamente una degeneración mayor, en cierto modo, por el oscurecimiento de las mentes y de los corazones. Así,
Dios tuvo que ir proveyendo siempre mejores remedios con el paso de los tiempos, cuando se iba oscureciendo la ley natural en la conciencia de los hombres. Y así tuvo que dar la promesa, la alianza, la ley, dice, preparando, pero además también poniendo ciertos remedios, hasta que viniera Jesucristo. Eso no quiere decir que los hombres antes de Jesucristo no hubieran podido gozar de su salvación, porque es el tercer argumento, dice él: viniendo a la plenitud de los tiempos, y no ni al principio ni al fin de los tiempos, manifiesta la virtud divina salvando de los diversos modos posibles al hombre. Por la fe de futuro, en aquellos que se salvaron porque creyeron en el Salvador que había de venir, fe de futuro. Por la fe de presente de los contemporáneos, cuando vino y se manifestó y creyeron en él sus discípulos, y también por la fe de pasado, es decir, aquellos que profesamos que el Verbo se encarnó y se hizo hombre en el seno de la Virgen María hace 2000 años, y su presencia y su obra salvadora siguen misteriosamente actuando eficazmente en su iglesia hasta el fin de los tiempos. Así, justamente nos salvamos nosotros por la fe y por los sacramentos de la fe, que incluyen algo de pasado, los acontecimientos de la vida de Cristo para nuestra salvación, algo de presente, su presencia y pervivencia eficaz y activa en la iglesia y en sus sacramentos y en nuestra fe, y de futuro, que ha de llevarse eso a la perfección en la glorificación de los hombres y al final de los tiempos en la Jerusalén celestial. También da en la respuesta a la tercera objeción una argumentación complementaria. Debía haber, dice él, un suficiente intervalo entre la primera y la segunda venida del Hijo, dado que la primera venida es salvífica, no para juzgar, sino para salvar al mundo, y la segunda, al fin de los tiempos, tiene carácter judicial, justamente para juzgar al mundo según la aceptación o no de la salvación que Él nos vino a traer. Así se completa la cuestión de la conveniencia de la encarnación. Pasamos a la segunda parte del tratado, la unión hipostática en sí misma, y con ello a la cuestión segunda de la Suma Teológica, que tiene 12 artículos. Esta cuestión parte de la fe en el dogma cristológico de Calcedonia, que será citado por Santo Tomás algunas veces durante esta cuestión. Leemos nosotros en esta definición dogmática de Calcedonia: enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Atendamos bien a los términos porque serán parte de la argumentación de Santo Tomás. Perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Semejante en todo a nosotros menos en el pecado, como dice Hebreos 4:15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, de nuevo siempre el mismo, la identidad también, la unidad de Cristo, en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Profesamos, enseñamos que se ha de reconocer a uno solo y el mismo, Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, será parte también de la argumentación de Santo Tomás en el artículo segundo de esta cuestión, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas, la distinción de naturalezas, por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los apóstoles. Señala así al final este símbolo de fe
Carta magna de la fe en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, promulgado en el año 451 en Calcedonia, que es lo mismo que el mismo Jesucristo nos enseñó con sus palabras, manifestándonos la conciencia humana que Él tenía por sus ciencias de saber quién era Él, el yo personal de Cristo. El ser también verdadero Dios y verdadero hombre en una unidad de identidad personal, y nos lo ha transmitido el símbolo de los apóstoles y lo habían enseñado ya los profetas, dice el símbolo de Calcedonia. Eso que fue expresado en el lenguaje bíblico, en el lenguaje evangélico, en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, es lo mismo que quiere declarar el concilio con un lenguaje más técnico y más preciso, tomando conceptos filosóficos con un sentido muy preciso y purificado por acción del Espíritu Santo para darle un contenido filosófico muy preciso, asumido a un contenido teológico. Dos naturalezas, una persona. Dos naturalezas distintas, no separadas, pero distintas, conservando cada una su propiedad, concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no dos personas. Así resume el rechazo de los errores de Arrio. Cristo es el verbo, pero no es Dios, sino que es inferior a Dios. El error de Nestorio, dos personas, dos subsistentes o dos supósitos, unidos accidentalmente como un hombre santo puede estar unido con Dios. El error de Eutíquez y el monofisismo, una sola naturaleza, llevar a tal punto la unidad de hacer una sola naturaleza. Physis quiere decir naturaleza, monofisismo es una naturaleza, confundiendo lo divino y lo humano en un solo modo de ser, que fue justamente condenado aquí en Calcedonia. Ni monofisismo, ni nestorianismo, ni una sola naturaleza, ni dos personas. Una sola persona en dos naturalezas. Y ahí la síntesis del misterio de Cristo, en cómo Cristo es uno, y también hay una dualidad en Cristo. Es uno fundamentalmente como un subsistente, una persona, un supósito o hipóstasis, en dos naturalezas, divina e humana. Esta única persona es al modo divino, es Dios, es el verbo de Dios, verdadero Dios y perfecto Dios, y es también verdadero hombre y perfecto hombre, es en modo humano, y subsiste como hombre en la naturaleza humana. En la naturaleza humana subsiste en el verbo de Dios como en su persona propia, no habiendo una persona humana en Cristo. No hay una persona humana en Cristo, fundamental. ¿Qué hará Santo Tomás en este artículo a partir de esta que es nuestra fe? Él dirá, bien, hemos de considerar, ya que la unión es la conveniencia, dos cosas que convienen, la conveniencia de dos en algo uno, estudiar en dónde se da esta unión, que es objeto de nuestra fe, que es la unión hipostática, la llamamos así, es decir, sabemos que el enunciado de la fe de Calcedonia dice que es una persona, una hipóstasis en dos naturalezas. Pero estudiaremos por qué. ¿Por qué entonces no puede darse en una naturaleza? ¿Por qué ha de darse en una persona? ¿Por qué no es una unión de dos personas, siendo una unión meramente accidental de dos personas? Así, Santo Tomás, en adhesión al dogma, va a explicar el dogma con la razón teológica en los primeros artículos, recorriendo lo que llamamos una vía inventionis, esto es, una vía de investigación, analizando en el ser, pasando revista así a la composición metafísica del ser, en cuanto al ser compuesto, creado, que es el hombre, desde lo más íntimo, desde lo más uno, que es la unidad de ser en un modo de ser, el ser sustancialmente persona humana como hombre con una naturaleza humana, con una naturaleza, en todo el orden de lo real,
a un subsistente, a un sujeto, le corresponde una naturaleza sustancial, es decir, una naturaleza o modo de ser de ese sujeto subsistente, porque es justamente ese sujeto subsistente que es según ese modo de ser, y es el modo de ser del sujeto subsistente. Tenemos el caso único aquí, que serán dos naturalezas de orden sustancial de este sujeto subsistente. Pero Santo Tomás dirá, bueno, vamos a partir de lo más intrínseco, de la naturaleza del subsistente, que es como el núcleo, digamos, esencial, formal de una célula, digamos así, pasando por el supósito o el sujeto que es de esa naturaleza y según esa naturaleza, a ver si hay algo en el sujeto y en el subsistente, en el supósito, la hipóstasis, la persona en cuanto es de naturaleza espiritual, si hay algo que sea distinto de la naturaleza, para que la unión pueda ser en la persona no siendo en la naturaleza. Así que nos preguntaremos si es de la naturaleza, si es en la persona, o si es ya fuera de la persona, entre personas, una unión accidental entre personas. En esa vía de invención descubriremos cuál es la única posibilidad de que se dé algo que conocemos por la fe y que se llama el Verbo encarnado, en la unión hipostática de Dios y el hombre en Jesucristo. Artículo 1. Entonces, esto Santo Tomás lo va a analizar en la primera parte de esta cuestión. Luego la cuestión tiene otras dos partes que veremos. Es, digamos, el modo como se da esta unión, y después consecuencias y también predisposiciones para que se realice esta unión. Son los últimos artículos, pero veamos estos primeros artículos. En el artículo primero, Santo Tomás dice: si la unión se da en una naturaleza. Respuesta: no. Contra el monofisismo sabemos por la fe de Calcedonia que se da en dos naturalezas, que no hay confusión, no hay mezcla y no hay cambio de naturalezas, confundidas o mezcladas en una. Y así él dice, bueno, ¿cómo es que de dos cosas se puede hacer una? Como que de dos naturalezas sustanciales, de orden sustancial, se puede hacer una. Primero, dice él, de dos cosas que sean perfectas y no cambiadas, no transmutadas. Dice él, de dos perfectos no transmutados. Así, ¿cómo se puede hacer que se unan? Si las dos son perfectas, no se cambian, permanecen íntegras después de unirse, no forman una nueva naturaleza de orden sustancial ni un nuevo subsistente, simplemente es una composición o una unión que no es de un solo subsistente, es una composición que es de orden o de figura. Es así como que de varios ladrillos yuxtapuestos se hace una casa, de un montón de piedras se hace un montón de varias piedras puestas juntas, pero cada una es una sustancia distinta. Así la unión sería solamente accidental, no es un solo subsistente, no es una unión sustancial en una sustancia, sino que es de varias que se unen en forma accidental, y así sabemos que no se da la unión, porque sería meramente una yuxtaposición como de dos personas que están juntas, que viajan en un mismo tren, sentadas una al lado de la otra, o también la amistad entre Dios y el hombre en nombre santo, o lo que proponía Nestorio, dos personas, dos subsistentes distintos unidos accidentalmente. Eso, que volverá a analizarlo, es simplemente para ver que dos naturalezas, si son de dos subsistentes, si son perfectas, si no se cambian, se unen solamente accidentalmente. Y así, tenemos que es perfecto Dios y perfecto hombre, que Dios no se cambia y no se muda, y que el hombre no deja de ser hombre cuando se une a la divinidad, y entonces justamente sería solo accidental. Pero también, dice él, se pueden unir dos cosas perfectas pero transmutadas, que se cambian en la unión y después de la unión en el mixto, como de oxígeno y de hidrógeno se forma el agua, se forma un mixto que no es ni oxígeno ni hidrógeno. Así, si tuviéramos dos naturalezas perfectas pero que se mudan, se cambian y se mezclan
conformando una tercera distinta. Esto que se puede dar, digamos, en las cosas de la naturaleza, que de dos naturalezas se haga una, no permaneciendo esas dos, justamente no permanecen las dos anteriores, se hace una tercera que es distinta, y así dice él, no es posible en la unión hipostática, primero porque la naturaleza divina es del todo inmutable. Si hubiera cambiado y Dios hubiera dejado de ser hombre para ser un tercio, un quid, mezclándose con la naturaleza humana. Además también porque justamente el mixto, que resulta de una composición así, no es de ninguna de las dos naturalezas que lo conforman, así que no sería ni Dios ni hombre. Además sería justamente, probablemente por la distancia y la infinitud de Dios y la limitación del hombre, sería más bien la absorción de lo humano en lo divino, como cuando mezclamos la gota de agua en el cáliz de vino y se pierde o se disuelve esa gota de agua en el vino, simplemente un signo, pero así la naturaleza humana se disolvería en la divina. Ahora bien, cualquiera de estos casos no serviría justamente para ser verdadero Dios y verdadero hombre, y Dios salvar al hombre mediante el hombre Cristo Jesús, con la salvación que Dios ha querido. Así que no es de este modo. Y el tercer caso sería de dos cosas imperfectas en sí mismas, o sea, imperfectas, no transformadas, sino que componen como dos partes de un todo perfecto, como materia y forma, como alma y cuerpo en el hombre. Ahora bien, tampoco esto es posible porque sabemos que esto supone, primero, que la naturaleza humana como la divina no serían perfectas en su especie, sino que serían imperfectas. Sería un medio hombre o sería un cuerpo humano para componer en vez del alma, con el verbo de Dios, que compondría siendo el alma de ese cuerpo, siendo el verbo, como Apolinar o Arrio en la escuela de Alejandría, esas herejías, pero no es posible porque, primero, que Dios no compone con la criatura, Dios sigue siendo Dios perfecto, y es perfecto Dios y perfecto hombre. Jesucristo no es imperfecto. La humanidad de Cristo no es ni un alma sola ni un cuerpo solo que compone, ni materia o forma solos, es materia y forma, un cuerpo y un alma plenamente, íntegramente hombre. Y así no sería probablemente compuesto ni Dios ni el hombre, así que tampoco se puede dar de este modo. Por lo tanto, concluye San Tomás, de ningún modo se puede dar por una especie de composición o mezcla o unión de dos cosas como de dos naturalezas en una. Y tampoco de dos naturalezas que permanecen como dos subsistentes distintos, con una unión meramente accidental, dos perfectos no transmutados o no cambiados, dos perfectos no transmutados o no cambiados, dos perfectos transmutados o dos imperfectos no pueden componer la unión hipostática como de dos naturalezas hacer una. Ahora, por lo tanto, pasando al artículo segundo, dirá Santo Tomás, si la unión del verbo encarnado es hecha ahora en la persona, ¿cuál es la posibilidad de que sea en la persona? Si en la persona, en el subsistente, hay algo que sea distinto realmente de la naturaleza de ese subsistente, de la naturaleza sustancial. Si hay una distinción real en la criatura, en el hombre, en la persona humana, entre la persona, el sujeto subsistente, y la naturaleza, esa distinción real puede permitir pensar que sea posible justamente que algo se una a la persona, en la persona, sin ser la naturaleza, o sin unirse en la naturaleza. Eso lo veremos en la próxima clase.